verdad que es emocionante ver los números ahí en este momento que haya 209 personas, me parece increíble. Y lo felicito por eso, porque evidentemente es el esfuerzo del curso, ¿no? Presentarme un poco, yo soy farmacéutico y además soy especialista en ingeniería biomédica de la Universidad de Favaloro, carrera que hice después de ya haber diseñado la pistola de mesoterapia, porque bueno, me parecía que aumentar los conceptos iba a ayudarme mucho a seguir desarrollando otro tipo de aparatología y otro tipo de cosas. Ustedes saben, soy además del dueño de Farmacia VIP, soy el dueño de Dermoterap, así que yo navego un poco por cada una de esas profesiones, ¿no? Depende a veces el momento, estoy más en una y más en otra. Hoy vamos a tratar de hablar de la pistola, pero básicamente vamos a hablar de farmacología. Entonces, yo esta primera introducción la llamé los tres conceptos básicos para dominar la mesoterapia. ¿Cómo llego a ponerle este nombre a la charla? Tiene que ver con que son muchísimos años de observar a ustedes trabajando, a ustedes aprendiendo en los cursos. En algunos cursos incluso hemos viajado acá con los doctores a Latinoamérica, acompañándolos incluso hasta en los prácticos, y tener la oportunidad de estar codo a codo con los profesionales me ha dado cuenta de que había algunos conceptos que no terminan de tomar los médicos y que si los pudieran aclarar profundamente tendrían bastante menos miedo, se soltarían un poco más y podrían disfrutar del trabajo que tienen que hacer cuando hacen una mesoterapia, ¿no? Bueno, como dije, mis conflictos de interés. Entonces, primero voy a hacer como un repaso muy breve, muy chiquito, de la teoría, porque necesito después refugiarme en esa teoría para poder explicar estos tres conceptos en particular. Y bueno, esta frase seguramente ya la habrán visto, pocas veces en lugar adecuado. Lo que quiso decir Pistor en este caso fue definir con esta frase qué es la mesoterapia. Y la mesoterapia utiliza poca dosis, utiliza. Cuando hablamos de poca, hablamos siempre en relación con qué. Si estoy utilizando un finasteride para la cabeza, estoy utilizando 3 miligramos en 10 centímetros cúbicos. Y 3 miligramos en 10 centímetros cúbicos, cuando yo aplico esa mesoterapia, estoy aplicando quizás, en el mejor de los casos, medio miligramo de finasteride una vez por semana. Mientras que cuando hago una terapia oral de finasteride, estoy utilizando 1 miligramo todos los días, o sea, 7 miligramos a la semana. Comparemos medio contra 7 y realmente es poco. Pocas veces, porque bueno, las terapias en general, las terapias médicas, lo máximo que estamos logrando a veces es cada 24 horas ingerir un medicamento, y son muy pocos los medicamentos. Cuando llegaron los antibióticos de 24 horas, dijimos, wow, por fin, no tenemos que levantarnos y darle el antibiótico al nene a las 3 de la mañana porque le tocó o lo que sea. Entonces, realmente 24 horas es como mucho tiempo, sin embargo, acá usamos una vez por semana. Y en el lugar adecuado, porque bueno, en aquel momento Pistor cuando desarrolla toda esta técnica, o le pone nombre, en realidad no es que la desarrolla, sino que le pone nombre, él utilizaba esta técnica para muchas patologías. Y entonces era muy importante entender en cuál era el lugar adecuado para la aplicación. En nuestro caso se cae de maduro cuál es el lugar adecuado, porque como es estética, va a ser en el lugar que nosotros querramos mejorar esa estética. Entonces, una pequeña definición, ya del año 87, dice que es una técnica de administración por la vía intradérmica a muy bajas dosis, tanto loco regionalmente como a distancia, o sea que define de vuelta cuál es la vía, que es en la dermis, define que es baja dosis, que tiene un efecto loco regional como a distancia, ya sea sobre acupuntos o no, con la finalidad de obtener un efecto farmacológico debido a la acción del medicamento administrado, y un efecto, lo llaman ellos, de estimulación física, dependiente del pinchazo o picadura de la aguja. O sea, en esa época todavía no conocíamos nada de inmunología, no sabíamos qué generábamos cuando pinchábamos la piel. Veíamos que había una estimulación, pero no había una explicación. No se sabía qué eran las citoquinas, no se sabía lo que significaba el tejido de reparación, no se sabía qué significaban los distintos colágenos que se ponen en juego porque las citoquinas dan órdenes para reparar ese daño, y que realmente es un efecto que visiblemente de ahí nace la mesoterapia seca, o sea, una mesoterapia que no utiliza ningún tipo de fármaco, como puede ser un roller, como puede ser a veces un dermapen, como nombraba hoy Patricio. Utilicen una cantidad de entidades. Entonces, pasamos a las teorías y repasemos un poquito las teorías, y tenemos una teoría de Pistor que habla que muchos estímulos juntos no pueden llegar al mismo lugar. Tenemos una teoría de la tercera circulación, que esta ya empieza a acercarse un poquito más a la real situación de la mesoterapia, y se habla de un compartimiento intersticial donde los medicamentos por acción de los anestésicos locales, y esto está probado con muchos trabajos científicos que demuestran que el anestésico local retarda la absorción de los medicamentos, y se van difundiendo a los tejidos más profundos, llegando al sitio de acción en altas concentraciones. Y luego tenemos teorías de Kaplan, que ya son bastante más cercanas a nuestro oído, ¿no? Son menos esotéricas, y habla de que productos administrados localmente según una técnica intradérmica alcanzan a distancia pequeñas dosis, como la existencia de un reservorio cutáneo persistente, que sería la dermis, con difusión local débil. Y la difusión local débil va a depender mucho de dónde estemos aplicando exactamente dentro de la dermis. La dermis será muy pequeña, pero realmente es muy distinta en sus distintos niveles. Y considera la cinética, la farmacodinámica. Todo producto inyectado en meso permanece en el sitio de inyección, progresivamente va pasando a la circulación, y el medicamento va alcanzando el órgano específico, y la acción va a depender del peso molecular y de la profundidad de la inyección. Del peso molecular, porque cuanto más grande, menos difusión va a tener, y de la profundidad de la inyección, porque ya lo vamos a ver, el tema anatómico realmente es muy importante entender dónde estamos poniendo la punta de nuestra aguja. Cuanto más superficial, más lenta la absorción. Esto es un axioma que decía Kaplan. Después yo la profundicé esta teoría y la vamos a estudiar un poquito.
Entonces, ahí se viene el tip número uno. El tip número uno, para eso tenemos que entender algo que después siguió estudiando Kaplan, que fue la noción interfase meso. Él hablaba de que la interfase meso es toda la superficie que está en contacto, los receptores que están en contacto con el fármaco. Y toda esa superficie es la que se activa en el momento que un fármaco se pone en contacto. Por supuesto, cuanto más grande sea esa interfase meso, mayor efecto va a tener ese fármaco. Entonces, supongamos que esos puntos rojos que vemos son los órganos, los receptores específicos que van a activarse con un determinado fármaco. Y nosotros inyectamos una cantidad de solución. Entonces vamos a tomar la convención de que estas 5 gotas, cada una mide 5, no importa cuántos, no importa la unidad, pero convencionalmente mide 5. Y vemos que la interfase meso va a ser el punto de contacto entre el receptor y el fármaco. ¿Sí? En cada uno, acá no lo vemos, pero hay un receptor que ha sido activado totalmente, acá un pedacito y así. Si sumamos todos estos pedacitos que están activados, tenemos una interfase y un tamaño de interfase. Ahora, supongamos que nosotros podemos dividir cada una de estas gotas en 5. Y entonces aplicamos 25 gotas de 1 en vez de 5 de 5. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que la interfase meso aumenta. Y aumenta enormemente. Aumenta enormemente, ¿por qué? Porque lo que es el fenómeno que ocurre cuando nosotros tomamos una piedra y le tomamos exactamente su circunferencia, tomamos toda su superficie de la piedra, perdón, y la partimos en millones de pedacitos y la convertimos en talco. Y luego esparcimos ese talco. Si sumamos la superficie de cada una de las partículas de talco, vamos a llegar a una superficie que es infinitamente mayor a la piedra que les dio origen. Y entonces el efecto va a ser realmente mayor. Y si tomamos la difusión del medicamento, porque el medicamento no es que lo echamos y ahí quedó en ese exacto lugar, va difundiendo, supongamos que sea idealmente radial, no lo es, pero supongamos que así sea, o lo dividimos de nuevo en 5, que vuelve a ocurrir. Otra vez tenemos una superficie, una interfase meso aumentada enormemente. Entonces, este es el primer concepto que yo les quiero dar y dejar, y es que menos en cada dosis es mucho más en el efecto. Dividir la misma cantidad de producto en mayor cantidad de pinchazos nos va a dar un resultado absolutamente mayor y mejor que si hacemos grandes aplicaciones de grandes volúmenes en pocas dosis, ¿sí? Que es un poco lo que degeneró la mesoterapia en Estados Unidos y es un poco lo que hizo que en Estados Unidos la mesoterapia tenga realmente muy mala prensa. La mala prensa se debe parte a que la tomaron personal no médico y parte a que hicieron esto que ellos llaman la mega mesoterapia, o sea, aplicar grandes volúmenes por cada puntura. El tip número 2 tiene que ver con entender la vía de administración. ¿Qué tipo de sangre tenemos en cada una de las vías de administración? Nosotros estamos muy familiarizados con lo que es la vía oral, y la vía oral pone en contacto al medicamento con sangre venosa, que luego tendrá que pasar por hígado, va a ser metabolizada en hígado y recién va a pasar al resto de la circulación arterial. Cuando pase por corazón, volverá a la circulación. Lo mismo va a ocurrir con la vía intravenosa. Si estamos en vena, obviamente estamos en sangre venosa, tendrá que venir al hígado. Si lo hacemos en músculo, siempre va a ir a vía venosa. Si lo hacemos en forma percutánea, va a ir a vía venosa. Pero si lo hacemos por vía mesoterápica o por vía inhalatoria, nosotros vamos a tener medicamento que esté en contacto con ambas vías. Y entonces va a tener sangre arterial con medicamento tal cual lo hemos aplicado, al igual que lo hace la vía inhalatoria. La vía inhalatoria también tiene una absorción arteriovenosa. Y esto hace que, si ustedes empiezan a mirar, todos ustedes son, en general, digo, no vi todas las caras, pero en general son gente bastante joven, que no es lo mismo los que hemos como nacido. Yo nací en una farmacia, digo, porque mi padre tenía farmacia, y entonces no existían hace 50, 55 años atrás medicación inhalatoria, era mínima, era medicación que tenía acción local. Generalmente eran los vasodilatadores bronquiales y nada más. Pero hoy tenemos una cantidad de medicación que actúa sistémicamente y que se coloca por vía inhalatoria. Y esto es porque se descubrió que la vía inhalatoria tiene esta doble vía y el medicamento puede entrar directamente a circulación arterial y no estar metabolizado, perdiendo el efecto original del medicamento. Lo mismo sucede con la mesoterapia. Está siempre la medicación en contacto con ambas vías. Así que esto lo hace realmente una vía maravillosa que siguen pasando los años. Calculemos que Pistor en el año 58 define la mesoterapia, hoy estamos en el año 2022, o sea, 64 años después, y seguimos usando mesoterapia. El tercer tip es la anatomía, es entender anatomía. Clave en medicina a entender anatomía. Y en la dermis también tenemos que definir cómo es la anatomía de la dermis. Entonces, esta figura que siempre la paso, porque me encantó el día que encontré esta foto, porque es como un reloj donde todo tiene un lugar predeterminado y entender dónde está cada cosa. Si cambiamos algo de lugar, seguramente nada va a funcionar igual. Entonces, vamos a la anatomía. La anatomía de la piel es bastante simple. Tenemos una capa córnea, tenemos un tejido epidérmico, y luego sí tenemos la estructura más compleja, que es la dermis. Y en la dermis vamos a encontrar montones de estructuras muy interesantes, pero las estructuras que a nosotros nos van a interesar específicamente tienen que ver con los plexos. Los plexos sanguíneos de la dermis se definen en plexos superficiales y en plexos profundos. Y el tamaño o la diferencia en el calibre entre ambos plexos es realmente importante, mucho más de lo que se ve en este dibujo. Este es un dibujo de libro, pero vamos a ver luego
un dibujo hecho por nosotros. Ven que los plexos más profundos son bastante más gruesos que los plexos superficiales, y ni que hablar. En el medio prácticamente no tenemos plexos, tenemos solamente vasos comunicantes en la dermis reticular. Importante entender el espesor de la piel, que tenemos promedios de espesores y que tenemos máximos y mínimos de espesores, y que hay pieles que anatómicamente son más finitas, hay partes de la piel que son más finitas, como son los párpados, por ejemplo, y el escroto, y que tenemos partes mucho más gruesas, como es la espalda, y que tenemos las palmas y las plantas que son realmente espesas. O sea que entender esto también nos va a ayudar a entender qué tenemos que hacer con esa aguja y qué podemos esperar de las profundidades que vamos a tener que aprender a manejar con esa aguja. Pero lo más importante es entender que la anatomía va a ser la responsable de la explicación de la respuesta clínica que nosotros vamos a obtener a un pinchazo. Esa respuesta clínica realmente nos da una información exquisita, que fue la información que en realidad manejó la medicina durante tantísimos años hasta la aparición de todos los sistemas de diagnóstico por imágenes no invasivos, etc. Antes de todo eso, antes de los años 70, para poner más o menos como fecha de quiebre de todos los diagnósticos por imágenes importantes, la radiografía es mucho anterior, pero hasta las tomografías realmente veíamos muy poco, las ecografías posiblemente también, todo anduvo dándole vueltas a los años 70 aproximadamente. Hasta los años 70 la medicina avanzaba y se entendía qué le pasaba a un paciente por las respuestas clínicas a los problemas que tenía. Lo que le sucedía era una respuesta clínica a algo que le estaba pasando. Y entender anatomía y entender fisiología y entender otras tantas cosas que ustedes han aprendido y ponerlas todas juntas para interpretar nos daba mucha y muy rica información. Entonces, esta es la primera respuesta a que tenemos nosotros al pinchazo, es la que contestarían todos ustedes si esto fuese presencial y tuviéramos la posibilidad de preguntar y respondernos, dirían, la primera respuesta es el dolor. Sí, sí, claro que sí. Ahora, el dolor no nos aporta demasiado. El dolor no nos está diciendo en dónde estamos pinchando. Nos está dando una idea, pero no tenemos precisiones. La respuesta más importante es el sangrado. El sangrado es una respuesta para nosotros clínica que nos da y habla por sí sola muchísimo. Si el sangrado es profundo, es mucho, o si el sangrado es tardío y poquito. O si hay una tercera respuesta, que es el no sangrado. Entonces tenemos un sangrado inmediato, lo habrán visto ya en la clase, les habrá pasado, que si, no importa, ahora vamos a analizar cuál es esa respuesta, que había ciertos momentos en donde podíamos tener un sangrado inmediato, o sea, sacábamos la aguja y teníamos sangrado, y había momentos en donde el sangrado tardaba. Yo pinchaba, y después de 4 o 5 pinchazos, el primer pinchazo aparecía sangrado. O una cantidad de pinchazos que no sangraban. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo correcto? Bueno, empecemos a analizar qué es lo que sucede, y quizás ahí vamos a develar el secreto que les va a quedar más grabado. Yo voy a pinchar profundo. Y fíjense que en el canal de la aguja hay sangre. Entonces, cuando yo tengo un sangrado inmediato, lo que está ocurriendo es que estoy pinchando los plexos inferiores, que tienen un calibre enorme al lado de los plexos superiores, y ese calibre tiene la presión suficiente para vencer el canal y terminar subiendo. Esto es muy claro. Yo estoy pinchando y me sangra inmediatamente, tengo que quitarle profundidad a la aguja. ¿Ok? Espero que esto se entienda. No tengo feedback, pero esperemos que sí. Tenemos un sangrado tardío. Bueno, acá lo ejemplificamos al sangrado tardío. Y estamos pinchando muy superficial. Y ustedes dirán, y bueno, si no tiene presión para salir, ¿por qué sale? Bueno, sale por un fenómeno que ya conocemos nosotros hace mucho tiempo, que se llama capilaridad. Este canal que queda forma un capilar, y entonces la pequeña gota que se pinchó en este lugar empieza a trepar por capilaridad y termina llegando a la superficie. Y eso le toma un tiempo a esa gotita. Y entonces podemos identificar que si tenemos pinchazos que sangran en forma tardía, debemos profundizar un poquito más la aguja, porque lo que nosotros estamos buscando es un no sangrado. Un no sangrado es haber pinchado la dermis reticular y no la papilar ni la profunda. Y ahí no va a sangrar, salvo que hayamos embocado justo un vaso comunicante. Pero los vasos comunicantes, fíjense que la anatomía, y lo vamos a guardar este dato para dentro de un ratito, en general están verticales. ¿Por qué? Porque comunican lo profundo con lo superficial, van de abajo hacia arriba. Entonces, en general son verticales y no están en forma diagonalizada. Entonces es bastante más difícil justo embocarle a un vaso. ¿Ok? Bien, seguimos. Esto sería un espacio para preguntas si estuviéramos presencial, pero bueno, no sé si lo quieren abrir, no sé cuál es la costumbre, si no seguimos. Hay una pregunta, Ariel. Decime. Sobre la interfase meso. Te la leo, mira acá. Sí. Acá dice, tengo entendido, corríjame si me equivoco, que los principios activos en la interfase meso tienen una duración de 48 a 72 horas. Si esto es así, ¿no se podrían hacer sesiones de mesoterapia con una frecuencia de 2 veces por semana? Y si la respuesta es que no, el hecho de hacer 2 sesiones semanales, ¿sería en vano solamente o además podría ser contraproducente? ¿Se entendió? Sí, perfectamente. Bien. Es una muy buena pregunta y la respuesta es, lamentablemente, la mesoterapia, por no ser una terapia que utilice medicamentos de laboratorios multinacionales, no tiene
el backup de plata que se necesita para poder investigar, para poder hacer trabajos de investigación serios. No hay, son muy pocos los trabajos de investigación que hay, y si ustedes ponen la palabra mesoterapia en Google o en el Scholar Google, van a encontrar realmente pocos trabajos científicos. Diría que cuesta bastante encontrarlos. Por lo tanto, la respuesta es, no tengo la menor idea si dura 48 horas. La verdad que no tengo idea de cuánto tiempo dura, yo no puedo dar esa respuesta. Solo podemos hablar un poco de la experiencia, pero en realidad, hacer 2 veces por semana, estamos hablando de algo que, si bien es bastante poco molesto, tiene cierta molestia. Y hacer una terapia de ir a pincharse 100, 150 veces en la cabeza, en la cara o en el cuerpo, 2 veces por semana, ya es como más cercano al masoquismo que a las ganas de resolver obsesivamente un problema. Entonces creo que la convención de la semana tiene que ver con esto. Bueno, me hago una vez por semana y el resto de los 6 días estoy tranquilo y no vuelvo de nuevo que me pinchen. En el caso de lo corporal es bastante menos molesto. En el caso de lo facial aumenta un poquito el disconfort, y en el caso del capilar aumenta bastante el disconfort. Lo digo por experiencia propia, yo me he hecho plasma rico y la verdad es bastante molesto. No sé, experiencia, Patricio, de ustedes, ¿no? Sí, exacto. Eh, y acá la siguiente pregunta, justo la introdujiste vos casi, porque acá preguntan que, según esa teoría, ¿por qué cuando se hace plasma rico en plaquetas se suele depositar abones de plasma en mayor cantidad? Lo cual disminuye la interfase meso. Esta, si querés, la contesto yo Sí, rápidamente, porque el plasma rico en plaquetas no solo hay una interacción citoquinas-receptores. ¿Sí? Si solo fueran citoquinas y receptores celulares, sí, estaríamos trabajando en contra de esta teoría de la interfase meso. Pero también en ese líquido, en ese volumen de líquido que estamos inyectando, van albúmina y fibrinógeno, que son dos proteínas que no actúan por interacción con receptores, sino que actúan como matriz de regeneración tisular. Lo vamos a hablar después en la clase de plasma. Entonces ahí sí justifica poner mayores cantidades de solución en cada puntura. Pero bueno, es eso. también hay un efecto físico de, al ocupar un volumen, hacemos una distensión, hay toda una reacción corporal a esa distensión, hay una inflamación, se aumenta todo ese proceso inflamatorio, y eso también genera una cantidad de procesos inmunológicos para reparar tejidos. Entonces, la hinchazón también a veces ayuda, y el Avon produce eso también, ¿no? Sí. Acá te Bien. preguntan que la pregunta de las 2 sesiones semanales apuntaba, por ejemplo, a pacientes que viajan dentro de poco tiempo al exterior y necesitan acortar el tiempo total del protocolo de tratamiento. No. No lo vamos a cortar. Por hacer 2 sesiones semanales, no es que vamos a reemplazar 8 sesiones en 4 semanas, no equivalen a una sesión por semana por 8 semanas. Eso lamentablemente no es así. A ver, se podrá reemplazar un par, pero no es imposible reemplazar el efecto que necesitamos de regeneraciones. Depende de lo que estemos trabajando, ¿no? Si vamos a trabajar hiperpigmentaciones, si vamos a trabajar antioxidantes, depende de lo que estemos trabajando, la respuesta podría ser distinta, ¿no? No sé si opinas lo mismo. Exactamente igual, perfecto. Bien, A veces el tratamiento necesita un tiempo de efecto, exactamente. ¿sí? Que no, multiplicando las sesiones no lo ganamos. Bien. Bueno, por ahora lo Bueno, dejamos. por supuesto, yo soy un defensor, obviamente, del uso de la pistola. Creo que la pistola nos ofrece la posibilidad de trabajar una dosis exacta, una profundidad exacta y una mínima pérdida de líquido, cosa que en general a mano esto es prácticamente imposible. Obviamente que económicamente es una posibilidad de trabajar a mano, pero si la posibilidad económica la da y el confort del paciente, cambia absolutamente. El paciente que prueba pistola no se deja tocar más a mano en general, salvo por manos muy, muy avesadas, ¿no? Fíjense, bueno, ustedes ya lo han visto directamente, pero lo relativamente sencillo que es, solo tengo que mirar dónde voy a aplicar, empujo el limitador de la punta y ese es todo mi trabajo. El resto se ocupa la pistola. Acá empezamos a hacer cuello, escote. La pistola se ocupa de la profundidad y se ocupa de la dosis. Y eso con la mano sería bastante difícil hacer, ¿no? Y en el caso corporal, podemos utilizar una dosis pequeña, una mediana, una más grande. Podemos aplicar 2 dosis en el mismo lugar. Para eso está el botoncito de la pistola. Y básicamente nuestro desarrollo tiene que ver con esto, ¿no? Por favor, concéntrense en esta punta de acá, esta gota que está en la punta y que no cae, y que cuando sale disparado el chorro, la gota sigue estando ahí en la punta. Entonces, ustedes lo que van a ver en general cuando apliquen con una pistola, con nuestra pistola en este caso, es que esta gotita va a quedar en la piel, porque bueno, la piel empuja acá y la gotita queda sobre la piel, pero no queda un chorreado constante sobre la piel. Ahí lo pongo de vuelta. Listo. Bien. Diferencias entre trabajar punto a punto o Napash, si utilizamos la misma teoría que hablamos antes, cuando trabajamos punto a punto, estamos entrando a 90 grados. La posibilidad de estar tomando estructuras es bastante baja,
siempre es posible, obviamente que atichar siempre podemos tomar algún vaso, y también vamos a tomar menos nervios. Pero si vamos a hacer una patch obliga a trabajar en forma inclinada. Es muy difícil hacer una patch, prácticamente es imposible hacer una patch a 90 grados. Así que tenemos que trabajar con esa incidencia de 45 grados. Y en ese caso, trabajar a 45 grados hace que estemos atravesando muchas estructuras que van a generar más molestia, va a haber dolor y va a haber también mucho más sangrado. Entonces, yo personalmente no comulgo con el patch, pero bueno, cada uno hace lo que le parece y los doctores del curso, cada uno también debe tener su propia opinión formada. Resumiendo entonces, conocer la anatomía nos pone un paso adelante respecto de los resultados a obtener. O sea, podemos saber realmente hacia dónde vamos, nos da la información para entender las respuestas clínicas, nos permite corregir la técnica sin importar el largo de la aguja introducido. O sea, esto de estar obsesivamente pensando, esta agujita que estoy dejando es 2 milímetros, es 2,5, es 1,8, no sé, deberíamos tener un calibre para estar midiendo, y la verdad que no es nada práctico hacerlo. Me parece que es mucho más práctico entender esto de los sangrados y ajustar el largo a la respuesta clínica, y si cambio de zona y mi respuesta clínica vuelve a cambiar, vuelvo a adaptar la aguja a esa respuesta clínica. Y entonces me relajo de esta obsesión por el largo de la aguja exactamente. Tengo que tener un preconocimiento, sabiendo los espesores, sabiendo dónde estoy, en qué parte del cuerpo estoy, voy a programarme más o menos una profundidad. Luego la ajustaré en función de los 3, 4, 5 primeras aplicaciones. Bien, espero que se haya entendido. Y esto, yo traigo siempre esta foto porque digo, estos pobres cristianos no tenían otra cosa que aprender anatomía, no tenían prácticamente nada para utilizar como diagnóstico, pero sí tenían la clínica, anatomía y clínica, eso era todo lo que tenían. Y bueno, y así todo curaban mucha gente, mucha se iba, obviamente. No vamos a negar lo maravilloso que son las tomografías, las resonancias y todos los estudios que hay hoy día. Pero bueno, esta gente sabía mucho de anatomía y eso priorizaba. Y no es casualidad que sea la primera materia de la carrera, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido y vamos a pasar a la segunda parte. Ariel, mientras voy contestando yo un par Dale, de dale. preguntas están acá. Acá preguntan, el filo de la aguja, ¿hasta cuántos pinchazos dura? Para no dañar la dermis. Es muy variable, va a depender de la marca y de la calidad de la aguja. Y Y la de la zona en donde respuesta, estés aplicando. La claro, zona cuero donde estés aplicando. cabelludo no es lo mismo que rostro, no es lo mismo que cuerpo, no es lo mismo trabajar a mano que con pistola. Y la respuesta práctica es, véalo, no todos aplican igual. Cuando usted sienta que su aguja se desafiló y le cuesta penetrar, cámbiela. Pero va a depender, ya le voy a decir, aparte de la zona anatómica, de la calidad de la aguja y de todo Obviamente. eso. Así que bueno. Seguramente que una terumo no dura lo mismo que una colombiana. Sí, o una chinchulín. Pero bueno, todas las agujas tienen evidentemente su uso y su practicidad. Y la otra pregunta me parece como un poco más de obvia, o se contesta por sentido común, pero bueno, por una cuestión de cortesía la voy a contestar. ¿Hay alguna forma de evitar el desperdicio de producto generado por el uso de la pistola? En todas las pistolas, independientemente de la marca, aclaran, siempre hay un poco de desperdicio. Sí, sí, bueno, el doctor Michalowicz después va a hablar un poquito más, pero están las pistolas que desperdician muy, muy, muy poco y las pistolas que desperdician mucho. En eso también va mucho la mano y la técnica de quien está trabajando. El inexperto, el que aplica con mala técnica, por inexperiencia, bueno, va a desperdiciar más producto. Pero la respuesta de sentido común es, ¿hay alguna forma de evitar el desperdicio por el uso de la pistola? Sí, doctor, no use pistola. La mano no desperdicia. Ya está. No, Y segunda opción, la mano desperdicia también, ¿eh? no, no, he Ay, hecho las dos bueno, cosas bien. Y tu la mano, tu otra, mano. Vos sos muy por eso avisado. aclaré que el Sos operador muy es avisado. importante. Y la otra es, use una hoja más gruesa, doctor. La aguja más gruesa permite que la jeringa no acumule tanta presión y no va a desperdiciar tanto líquido. Si no le gusta la pistola, use la mano y no va a desperdiciar. Y con una aguja un poquito más gruesa, pruebe a inyectar con una aguja 27 y veamos qué experiencia hace. Esa no le va a desperdiciar ninguna gota. Eso es así. Y la otra cosa es que en el caso de nuestra pistola, la jeringa ideal para no perder líquido es la de 5. Cuando usamos la de 10, tenemos un goteado un poquito mayor. Y si con la de 5 tiene un goteo, entonces hay que llevarla a arreglar. Es que algo está funcionando mal. ¿Okay? Porque no tiene por qué hacerlo. Y hay que darle un tiempo entre dosis y dosis. Si yo entro y salgo rápidamente, me va a pasar que a veces estoy tirando afuera porque no le di tiempo a la máquina a funcionar. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Bien, mesoterapia facial. Vamos a ver la parte farmacológica de la mesoterapia facial. Mis conflictos de interés y digo, bueno, la mesoterapia facial es de alguna manera un mesolifting, o sea, lo que estamos intentando es esto, es un nombre más comercial. En la palabra mesolifting nos quiere de alguna manera decir que vamos a hacer un lifting a través de la mesoterapia, cosa que no es 100% cierto, pero tampoco es 100% falso, un poco y un poco. Es una alternativa eficaz en el tratamiento del envejecimiento cutáneo. Es un procedimiento que emplea la vía intradérmica para aplicar diferentes fármacos con el objeto de obtener mejoría. ¿En qué? Bueno, lo que tenemos que entender siempre es dónde está nuestro enemigo, ¿no? Y nuestro enemigo puede estar en que tenemos un problema de tonicidad, tenemos un problema de elasticidad, de distensibilidad o del aspecto de la piel, color, brillo, etc. Entonces, saber cuál es nuestro objetivo, hacia dónde vamos, a mejorar qué. Esa anamnesis inicial es fundamental para después poder elegir exactamente cuál es el fármaco.
Esto es como cuando uno tiene una herramienta, una caja de herramientas, y llega el momento de ir a trabajar sobre un tornillo y miramos la cabeza del tornillo y automáticamente que vimos la cabeza del tornillo elegimos el destornillador. Entonces ese destornillador, uno ya sabe que para el tornillo que tiene una crucecita va a utilizar el destornillador Phillips, que es el de la crucecita. Y si tiene un tornillo que tiene una ranurita plana, sabe que va a utilizar el destornillador plano. Y si el agujerito es distinto, bueno, tiene que ir a la caja de herramientas de las distintas cabezales, y si hay un hexágono va a usar una llave Allen, y así sucesivamente. Son cosas que uno aprende y automáticamente graba. En este caso es más o menos lo mismo. Nosotros tenemos que tener un nivel de obsesividad donde podamos clasificar a nuestros fármacos, hasta incluso tenerlos guardados de esa manera, lo que yo llamo estantes, tener distintos estantes que primero los tenemos que tener adentro de nuestra cabeza y luego trasladarlos físicamente, y tener aquello que sirve para el tono, lo que sirve para la elasticidad, lo que sirve para la distensibilidad, pero también tenemos que saber cuál es el motivo de cada uno de ellos, porque se nos empieza a abrir un abanico de distintas posibilidades y tenemos de repente un fármaco que sirve para la tonicidad que tiene que ver con A, con B o con C. Y bueno, y este tipo de estantes ubicados primero en la cabeza, insisto, y luego físicamente en nuestro consultorio, hace que rápidamente elijamos como el destornillador. Ya está, es este el producto que necesito. A eso quisiera que ustedes pudieran llegar, y eso tienen que lograrlo. No lo van a lograr con una clase como tuvieron, ni con esta clase teórica, sino con la sumatoria y con las N preguntas que van a ir haciendo durante el año a los docentes, y les van a decir, tengo un paciente así, ¿vos qué le darías? ¿Qué le pongo? E incluso es importante que lo entiendan, porque esto es una de las preguntas de exámenes a fin de año. A fin de año, en el examen para terminar el curso, les van a decir, tiene un paciente así, así, ¿qué mesoterapia le haría? Y ustedes tienen que contestar algo racional, y esa racionalidad es lo que les va a dar el éxito en el procedimiento. Entonces, la técnica ya la conocen, la técnica es intradérmica, desde 0,5 a 2 milímetros, un Napash manual, perdón, 2 milímetros puede ser hasta 4, dependiendo de la zona. Napash puede ser de 0,5 a 1 milímetro, mucho más no se puede, porque el Napash no puede entrar muy profundo. Puede hacer pápulas, que pueden ir desde 0,1 a 0,5 mililitros. Puede hacer Napash con pistola, puede hacer punto a punto manual, puede hacer punto a punto con pistola. Hay distintas técnicas, cada uno va a ir usando la que le haga sentir más cómodo. Van a preparar la piel. Es fundamental sin maquillaje. La mentira universal es, ¿está sin maquillaje? Sí, claro. Y toman un algodoncito, hacen la prueba a la del algodoncito y se dan cuenta que el algodoncito sale marrón. Entonces, en general, no vamos a pensar que está sucia la persona, sino que está maquillada. Que es difícil que una mujer salga, en general, de su casa sin maquillaje. Entonces, el maquillaje es tan importante porque el maquillaje es óxido de hierro suspendido en una crema. Y el óxido de hierro es algo que no se disuelve adentro del cuerpo, de ninguna manera. Así que si yo vengo con una aguja y pincho una piedrita de óxido de hierro del maquillaje y lo mando para adentro, lo que voy a estar haciendo es una especie de tatuaje. Una vez, 2 veces no va a pasar nada, pero si esto es una costumbre, puedo llegar a dejar una cantidad de óxido de hierro suficiente que en el futuro se vea como mancha. Entonces, una buena leche de limpieza, primero, es fundamental hasta que el algodón salga blanco, realmente blanco, y luego vamos a hacer asepsia con alcohol de 70, con DG6, con clorexidine, con lo que ustedes tengan ganas de utilizar. En general, lo más utilizado es el alcohol de 70 o la solución de clorexidina en 2%. ¿Cuáles son entonces nuestros objetivos o nuestros desafíos estéticos? ¿Qué queremos lograr con la mesoterapia facial? Bueno, podemos necesitar una reposición nutricional. O sea, tenemos un paciente que por algún motivo la piel está muy deficitaria de nutrientes y tiene un aspecto especial. La clínica la van a ver ustedes obviamente con los médicos. Yo voy a tratar de ver qué haría yo. Si ustedes vienen y me dicen tengo que reponer nutricionalmente, voy a ver qué es lo que uso. Pero a ver, ¿cuándo está la piel con necesidad de reposición nutricional? Eso lo tienen que aprender ustedes junto con los ayudantes en los trabajos prácticos. Reposición hormonal. Bueno, hay muchos pacientes que están pasando alguna problemática que les ha dado un déficit hormonal, o la edad, o el devenir, o la menopausia, o tantas otras cosas que pueden estar sucediendo que necesitemos reponer hormonalmente o necesitemos balancear hormonalmente. A veces no es reponer. La matriz extracelular, eutróficos. Nosotros tenemos en toda esa dermis que vimos, toda esa dermis está inundada por una matriz extracelular que sostiene todas esas estructuras y las mantiene compliantes y muy, muy cómodas y muy bien, son los famosos hialurónicos, proteoglicanos y todas esas sustancias. Y entonces poner eutróficos que mejoren la matriz extracelular obviamente es sumamente importante. La matriz además se ve amenazada con la edad, se ve amenazada con la bajada de la hormona de crecimiento, o sea, alrededor de los 25, 28, 30 años empezamos a tener un bajón importante y la matriz empieza a aplastar y empieza a estar menos favorable para la circulación de otro tipo de nutrientes. Así que este es un punto sumamente importante, y que la buena noticia del día es que tenemos enorme cantidad de productos para mejorar la matriz extracelular. Antioxidantes, bueno, la vida de hoy nos hace tener una piel con mucho nivel de sustancias prooxidantes, los famosos radicales libres, y entonces los antioxidantes van a ser muy útiles para contrarrestar esos radicales libres que hace tantos años atrás, no tantos, ahora unos 30 años atrás se le daba realmente poca importancia, y cuando apareció la aplicación de la vitamina C tópica fue todo un boom, y de ahí en adelante nadie duda que un producto con vitamina C es absolutamente importante aplicarse en la piel, y bueno, y por supuesto si lo aplicamos por vía mesoterápica ganamos realmente todo ese nivel de absorción que se pierde hasta que eso llega realmente a dar.
Estimulantes de colágeno, los estimulantes de colágeno. El colágeno también es algo que se va perdiendo, que se va produciendo en menor cantidad, que se va produciendo en menor calidad, y entonces estimular el colágeno ayuda muchísimo a verse mucho más joven. La flacidez, la musculatura de la cara se va perdiendo, la musculatura de la piel se va perdiendo, y esto hace que tengamos realmente arrugas importantes, que tengamos la piel flácida. Estimulantes del metabolismo, la piel empieza a perder lo que se llama metabolismo y eso entra en un proceso de quiescencia, o sea, un proceso de que se aquieta, que está como con pocas ganas de trabajar. Entonces, y a veces termina directamente en la senescencia y hay células que directamente ya no trabajan más. Entonces, hay algunos fármacos interesantes que son estimulantes del metabolismo. Despigmentantes también es un gran capítulo, las pigmentaciones son un tema realmente importante y últimamente en los últimos años ha aparecido algún fármaco, ya vamos a hablar de él, que lo podemos utilizar en melasma, cosa que no usábamos prácticamente nada en melasma a través de mesoterapia. Ahora sí tenemos un trabajo y posiblemente un fármaco, y posiblemente uno de los pocos trabajos que haya en Internet sobre mesoterapia, no la llaman mesoterapia, obviamente, hablan de aplicaciones intradérmicas, pero sabemos que es lo mismo, con un fármaco con actividad despigmentante. Y por último tenemos un capítulo de arrugas, que lo podemos definir en arrugas de movimiento y arrugas ya de vejez, arrugas de fotoenvejecimiento, o sea, dependiendo de qué tipo de arruga sea, también tenemos que elegir el fármaco. No es que podemos tener un producto para arrugas, sino que hay muchos. O sea que la mala noticia es que tenemos muchos estantes. Y la peor noticia que les voy a dar para poder entender todos estos estantes es que hay muchos productos que tienen acciones en más de un estante al mismo tiempo. Y entonces no vamos a saber exactamente dónde ponerlo. Y vamos a tener que empezar a tener nuestras propias convenciones. ¿Sí? Yo este producto lo voy a utilizar más para esto que para lo otro, pero no me tengo que olvidar que también es bueno para esto otro, que yo no lo estaba usando tanto. Así que esto nos complica un poquito más. O sea, nos da lo que se llama en matemáticas una combinatoria de posibilidades que se multiplica enormemente. ¿Sí? Así que esto es un poco un resumen de hacia cuál es nuestro enemigo en este caso. La flacidez, la pigmentación, el metabolismo quieto, las arrugas depende de qué, etc. Y entonces tenemos dos posibilidades que yo le dé a esta clase. Normalmente la elijo yo, obviamente, cómo la voy a dar, pero digo, hay dos posibilidades, que yo lo vaya comentando y les vaya contando cuál cuentito esto, y la otra es que después leamos cada una de las definiciones que tenemos. Eso me parece sumamente aburrido y además porque van a tener el PDF con todo esto para leerlo después. Entonces yo les voy a ir contando desde mi visión lo que me parece cada uno de los productos y para qué sirve cada uno de los productos, y después por las dudas reforzaremos mirando si hay algún detalle que se me hubiere olvidado. Reposición nutricional, un elemento muy importante a reponer en la nutrición de la piel son los oligoelementos. Los oligoelementos cumplen un rol enorme dentro de la piel, son cofactores de montones de mecanismos, de montones de enzimas, de montones de procesos que tienen que ocurrir, que si no está específicamente el oligoelemento en particular, y cuando hablamos de oligoelementos es porque estamos hablando de elementos que están en porcentajes que son trazas, son absolutamente mínimas las cantidades que hacen falta. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo elijo el cobalto, el cobre, el flúor? ¿Cuál es el oligoelemento que le está faltando? Bueno, la convención que hemos logrado, los que estamos en este tema, es que como son tan poquita la dosis de todos ellos que se necesitan, y esas poquitas dosis no van a ser nunca tóxicas para el paciente, o sea que si yo le pongo cobre y hacía falta cobalto, no le va a pasar nada al paciente porque lo que le estoy poniendo es realmente muy poquita cantidad, entonces hacemos una solución de oligoelementos que contienen todos ellos en cantidades que más o menos fisiológicas de las que necesitamos, y eso es una solución bastante interesante y que nos deja realmente bien parados. También podemos tener reposición hormonal, y en el caso de la reposición hormonal podemos trabajar con hormonas directamente o podemos trabajar con productos que son pro-hormonas. Entonces, dentro de las hormonas podemos trabajar con 17-beta-estradiol cuando consideramos que esa piel realmente está muy depreciada de estrógenos. Es el estrógeno que utilizamos en piel, es el 17-beta-estradiol. Cuando necesitamos trabajar progesterona, usamos la progesterona directamente. Cuando necesitamos trabajar sobre otro tipo de afecciones, como puede ser el acné o el hirsutismo, trabajamos con la ciproterona. Y entonces, el manejo con las hormonas es un manejo delicado. Es un manejo que, salvo la ciproterona y la progesterona, que tienen algunas indicaciones muy específicas, hay que tener cuidado porque el estradiol es como adictivo. El estradiol genera cambios realmente muy rápidos. Las pieles con estradiol se ven terriblemente más jóvenes, terriblemente más lozanas. Y entonces es una tentación decir, voy a ponerle un poquito más de estradiol porque le voy a dar la cara mucho mejor, y eso puede ser un error importante. Hay que hacer, obviamente, una anamnesis muy importante cuando vamos a utilizar hormonas. Tenemos que conocer realmente toda la historia hormonal de la paciente, tenemos que conocer historias de posibles cánceres, tenemos que entender montones de cosas. Entonces, no es para empezar, no es para que mañana salgan a hacer una mesoterapia de 17-beta-estradiol en una piel muy envejecida, porque digan, y esta piel le está faltando estradiol. Es para que lo evalúen muy bien primero, y cuando ya probaron un par de otras cosas, si no funciona, hacemos una estimulación, una única mesoterapia, y posiblemente haremos otra dentro de, no sé, 3, 4 meses, pero no es para hacerlo todos los días.
En cambio, sí podemos utilizar las isoflavonas de soja. Las isoflavonas de soja, que son realmente archiconocidas en el uso de los tratamientos hormonales en las mujeres, son derivados de soja cuya fórmula, que son la danceína y la genisteína, los principios activos, perdón, tienen una conformación química muy parecida al estradiol. Tienen un ciclo pentano pedihidrofenanteno que tiene una estructura muy similar al estradiol, pero no tiene la capacidad de activar receptores estrogénicos, con lo cual no va a poder producir un cáncer, no va a poder producir los efectos deleterios de los estrógenos. Y sí va a producir algunos beneficios de los estrógenos. Así que la isoflavona de soja es un producto muchísimo más seguro y lo podemos realmente continuar en el tiempo, y esto nos va a dar un beneficio muy interesante. Cuando hablamos de matriz extracelular, los llamamos a estos productos eutróficos. Son productos que mejoran el trofismo. Y entonces tenemos una enorme cantidad de productos que mejoran el trofismo, que muchos son como muy parecidos entre sí, son como pequeñas variantes. Cuando hablamos de ácido hialurónico, el ácido hialurónico es un glicosaminoglicano, pero cuando no tenemos tanta plata, podemos utilizar una mezcla de glicosaminoglicanos. Y entonces estamos haciendo lo mismo. El ácido hialurónico es el componente más importante que tiene la matriz extracelular y tiene una virtud en sí misma, y es que el ácido hialurónico atrae moléculas de agua y eso genera un efecto esponja llena de agua que hace que nuestra dermis se mantenga mucho más compliante para que todas las estructuras estén cómodas navegando adentro de la dermis y no estén apretadas, ajadas, retorcidas. Mejora muchísimo la circulación dentro de la dermis. La centella asiática es un gran eutrófico, pero después tenemos su principio activo, el ácido madecásico, que obviamente aumenta un poquito más el costo, pero también aumenta un poquitito más el efecto. El conjunctil, también llamado trimetilsilanol o silicio orgánico, es un gran eutrófico, entonces también lo podemos utilizar. Normalmente viene como una especie de comodín en nuestras mezclas faciales. Los glicosaminoglicanos ya los hablé, la 5 biloba también es un gran eutrófico, es un extracto derivado de planta. La placenta, los extractos de placenta que están bastante de moda, estuvieron de moda en algún momento, después se cayeron y ahora están de moda otra vez, también son grandes eutróficos, básicamente porque deben contener todo el resabio placentario que trae alguna cuestión hormonal que estimula también la matriz extracelular. La procaína es eutrófica, de hecho la utilizaba ya la doctora Slam hace tantos años atrás como inyectable y mejoraba muchísimo el envejecimiento. El proteocondroitin sulfato es otro glicosaminoglicano, que es distinto, también tiene obviamente otro costo. El XADN es otro glicosaminoglicano que se extrae de huevos de salmón. El Cas, que es un coloide de almidón sustituido, de ahí viene la palabra Cas, es, para los que han hecho algo de pediatría, es el famoso volumen, que se utiliza como expansor plasmático, que tiene la capacidad de traer mucha agua al lugar. La Echinacea angustifolia y el Equisetum arvense son dos plantas que tienen mucho silicio en sus extractos, y el silicio es un gran eutrófico y mejorador y anti-aging. Así que, como ven, hay un capítulo en eutróficos importante, estamos hablando de 15 fármacos aproximadamente, ¿sí? Y no están todos acá, hay más. Y acá empezamos a entrecruzarnos. Fíjense cómo empezamos a ver algunas caritas que ya habíamos visto, como es el caso del conjunctil. Estamos hablando entonces de los antioxidantes, un capítulo realmente importantísimo. La vida de hoy, el estrés, la polución, el sol, ni que hablar ahora las pantallas, estas pantallas que nos están de alguna manera enfermando. Por suerte estamos volviendo todos a la presencialidad. Son formadoras y estimuladoras de radicales libres. Y entonces esos radicales libres hay que neutralizarlos, y una manera de neutralizarlos son con antioxidantes. Y vamos a encontrar al conjunctil, que tiene como función también ser un antioxidante, a las isoflavonas de soja también son antioxidantes. Entonces, fíjense que ustedes ya van a empezar a decir, ¿qué me armo como paquete inicial? Y bueno, como paquete inicial, mínimamente, todas esas drogas que van a tener más de una acción las quiero tener. Porque a veces con una sola droga resuelvo un par de cosas. Entonces, tuve que hacer una inversión, como dice Patricio, menor, tengo que recordar menos cosas, tengo que tener en cuenta menos fórmulas en la cabeza, y eso está bueno. La melatonina es un gran antioxidante, así que también lo voy a utilizar para este caso. La taurina también es un gran antioxidante, es un aminoácido muy antioxidante. El té verde es un poderoso antioxidante, y hoy en día tenemos a su principio activo, que durante muchísimos años no lo tuvimos, ahora sí lo tenemos, que se llama epigalocatequín-galato, EGCG. Epigalocatequín-galato es el principio activo del té verde y que tiene una acción enormemente más antioxidante que la vitamina C y que cualquier otro antioxidante. La vitamina C, que la vamos a usar siempre, el problema con la vitamina C es que tiene un pH muy bajo y arde. Es un producto que es bastante molesto para algunas personas. Entonces, hay gente que no le gusta. La verdad que el efecto de la vitamina C es espectacular, pero hay que bancarse un poquito la molestia. Otro antioxidante interesante es el ácido tióxico, que tiene otro inconveniente, y es que no es totalmente soluble en agua. Que esto es un axioma importante en la mesoterapia, es que los fármacos en general sean solubles en agua, ayuda muchísimo a la difusión del producto. Cuando no son solubles en agua, esto complica un poquito ahí en el medio, ¿sí? Así que el ácido tióxico, que también se llama ácido lipoico, es un gran antioxidante también. Otro capítulo es el de estimulantes de colágeno.
Y el estimulante de colágeno, ahí nos empezamos a encontrar de vuelta con otros dos que veíamos antes. Pero no eran antioxidantes, la vitamina C sí es antioxidante la vitamina C, pero es un gran estimulador de colágeno. Entonces, si yo tengo una piel envejecida, que está envejecida porque, bueno, no sé, la persona es deportista, y entonces está mucho al sol, y entonces tiene mucho fotodaño, tiene su colágeno hecho percha, y tiene además la cantidad de radicales libres que le pida. Bueno, la vitamina C me cumple un poquito toda la función. El ácido tiópico, lo mismo. Elijo uno, puedo elegir el otro. Quiero tener una cosa muy específica sobre el colágeno, trabajo la hidroxiprolina. La hidroxiprolina es el precursor del colágeno y puede estar pasando que estemos con un déficit nutricional, que no estemos teniendo colágeno porque nos esté faltando hidroxiprolina. O podemos utilizar ácido glicólico o ácido retinoico, que son grandes estimuladores de colágeno con mecanismos de acción totalmente distintos. Esto también es importante, entender el mecanismo de acción del glicólico y el retinoico y la vitamina C son muy distintos como estimuladores de colágeno y que entonces, si yo necesito estimular colágeno en una paciente, puedo llegar a probar una semana con uno, una semana con otro, y lo que estoy haciendo es darle como doble efecto. Es como decir, bueno, trabajo con dos antibióticos al mismo tiempo. Aumento todo el uno va a matar a unos bichos, otro va a matar a otro, y bueno, y con eso me voy garantizando. Esto es algo como parecido. Potenciar porque tengan un mecanismo de acción que sea distinto. Esto es muy importante a la hora de combinar fármacos. Entender sus mecanismos de acción. El capítulo de la flacidez. La flacidez puede ser porque, bueno, por envejecimiento, por caída de musculatura, puede ser porque haya adelgazado la paciente, puede ser por distintos motivos, y bueno, dependiendo de eso tenemos un arsenal bastante interesante para trabajar. Uno de ellos es el dimetilaminoetanol, que es un gran estimulante de la acetilcolina, que aumenta la contracción muscular, la glutamina, que aumenta la contractilidad de los músculos, el lauret 9, que es un polidocanol, lo que hace es trabajar como generador de necrosis, no me sale la palabra exacta ahora, y toda esa pequeñita Microfibrosis. fibrosis, esa, no me sale la palabra, microfibrosis, y esas pequeñas fibrosis van a terminar traccionando tejido. Y el piruvato de sodio también un aumentador de la contracción muscular. Así que tenemos como 4 mecanismos de acción distintos que los vamos a elegir o los vamos a combinar todos juntos dependiendo de la gravedad del cuadro, ¿no? Estimulantes del metabolismo. Bueno, nosotros a veces logramos darnos cuenta que tenemos enfrente un paciente o una paciente que está como quieta, ¿no? La vemos que realmente todo está muy deprimido en esa piel. Entonces, podemos utilizar aumentadores del metabolismo. La N-fosforiladenina es la número 1 de este grupo. El buflomedilo lo era, pero bueno, hace un par de años, yo diría que hace, no sé, 3 o 4, se prohibió el uso de buflomedilo en medicina en la Argentina y en algunos países más. No todo el mundo, pero en algunos países sí hubo un par de casos de problemas cardíacos serios. Pero nosotros estamos utilizando dosis que son infinitamente bajas, así que evidentemente nunca hemos tenido un solo problema. Está medio retirado del mercado porque la gente obviamente si es un producto que en medicina está medio prohibido, no lo vamos a usar en meso, que tenemos mucho menos soporte legal que el que tenemos en un medicamento de un laboratorio, ¿no? En general, cuando utilizamos un producto de mesoterapia, el responsable de haber tomado la decisión de ese medicamento es el profesional médico. El responsable de la calidad del producto es el farmacéutico, pero el responsable de haber utilizado es el médico. Entonces, no nos juguemos ahora y el buflomedilo lo dejamos a un costado y lo podemos reemplazar por melatonina o por benzopirona. Son todos estimuladores del metabolismo, con distintas acciones. Ahora fíjense, la melatonina también era antioxidante y también la tenemos ahora como estimulador del metabolismo. Y la benzopirona la tenemos acá como estimulador del metabolismo, pero también es un inmunomodulador importante, así que lo vamos a utilizar, seguramente lo vamos a ver, en capilar en algunas patologías. Despigmentantes, la verdad que durante mucho tiempo solo teníamos el ácido fítico y el ácido cógico, pero en los últimos años, diría 4 o 5 años aproximadamente, se ha incorporado el ácido tranexámico. Tanto el ácido fítico como el ácido cógico tienen un mecanismo de acción que son antitirosinasa, mientras que el ácido tranexámico tiene un efecto distinto, porque actúa sobre la coagulación sanguínea y a través de ese efecto sobre la coagulación sanguínea es como termina de trabajar como despigmentante. Ahora lo vamos a ver. Antiarrugas. Bueno, para arrugas de expresión aparecieron hace ya algunos años una cantidad de productos que intentan, no logran 100%, obviamente intentan y lo que logran es reversible, o sea, pueden disminuir la contractilidad en las arrugas, pero no las van a hacer desaparecer como lo hace una toxina botulínica, y son el argireline, el SNAP8, el Leufacil y el iniline. Cada uno tiene un mecanismo de acción, en esto nos vamos a detener un poquito más porque son interesantes. Y así es como empiezan a aparecer ahora, de aquí en adelante, droga por droga, y un poquito la explicación. La primera droga usada en mesoterapia ha sido la procaína. Y la procaína han preguntado si al 1 o al 2%. La procaína básicamente se ha utilizado hace muchos años atrás como anestésico. Pero la verdad es que como anestésico es muy inferior su efecto al lado de la lidocaína. Entonces, si yo necesito tener un poder anestésico importante, puedo utilizar procaína al 2%. Pero si no necesito un efecto anestésico tan importante, puedo trabajar al 1%. ¿Por qué no trabajo siempre al 2? Total, que me importa, me sobra, no pasa nada. Porque, bueno, hay una cosa y hay un mito con la procaína que puede ser alergénica. Les confieso, hace 31, 32 años que fabrico productos de mesoterapia y nunca, ningún médico me comentó jamás en la vida
que haya tenido algún efecto de shock anafiláctico o alguna cuestión alérgica con la procaína. Tampoco está comprobado que los que hayan tenido algún shock anafiláctico no lo haya sido la procaína, no lo podemos probar. Pero tampoco hemos tenido, yo no recuerdo a alguien que haya tenido shock anafiláctico por una mesoterapia, recuerdo montones de otros problemas, pero no ese en particular. Pero bueno, es como que uso al 1%, si el producto es bastante irritante, puedo usar al 2%. Y creo que con eso estoy respondiendo esa pregunta que había quedado colgada. La puedo usar sola o la puedo usar en mezcla. En general, la voy a usar en la mezcla porque para mí es el retardador de la absorción de los otros fármacos. Y voy a utilizar su pH, su formación de pH neutro o ácido, dependiendo de lo que voy a aplicar. Si yo tengo que aplicar un producto que tiene un pH ácido, voy a tener que usar una procaína ácida. ¿Por qué? Porque si no, se va a precipitar el producto. Y si tengo un producto que está tirando a lo neutro o a lo básico, voy a tener que utilizar entonces la de pH neutro. O sea, trato de no utilizar productos que tengan un diferencial en su pH mayor a 2. O sea, puedo utilizar algo de 4 y 6, puedo utilizar algo de 5 y 7. Ahora, lo que no puedo utilizar nunca es nada que esté combinando algo ácido con algo básico. Por ejemplo, 6 y 8 no voy a usar. ¿Por qué? Porque estoy usando 6 que es ácido y 8 que es básico. Entonces, los productos tienen a veces una importancia grande en qué pH están disueltos y eso hace a la solubilidad. A veces que no, a veces son solubles en distintos pHs y no pasa nada. Pero lo que no quiero es que se me precipite y se me forme una leche entre los productos. Así que esto es un poco para entender. Los oligoelementos, que son básicamente cofactores de las TIM. Las TIM son las metaloproteinasas. Perdón, en este caso son de los que actúan neutralizando las metaloproteinasas, son los TIM. Y entonces, si yo no tengo neutralizantes de metaloproteinasas, mis metaloproteinasas quedan libres para actuar y generan realmente un zafarrancho y se comen todo el colágeno que ande dando vuelta. Entonces, por eso son tan importantes los oligoelementos. Bueno, los estrógenos ya los vimos, la ciproterona, la progesterona, las isoflavonas de soja, el conjunctil, el proteocondroitín, el ácido hialurónico, el XADN, el ácido ascórbico vitamina C. Acá tienen escrito esa palabra que quizás a todos les pareció bastante difícil, cuando la vemos escrita cambia bastante, ¿no? Y es cambiando algunas letras parece que dijera electrocardiograma, ¿no? Epigalocatequinalato, 200 veces más poderoso que la vitamina E. La vitamina E no la hemos nombrado porque es absolutamente liposoluble y como tenemos otras cosas para trabajar, no vale la pena meternos con un producto que está liposoluble. Solo la licencia poética es el ácido retinoico y el ácido tióctico. El ácido retinoico no es soluble en agua, así que les va a pasar que cuando tomen la ampollita de ácido retinoico y le agreguen, por ejemplo, procaína y lo diluyan o solución fisiológica, que los utilizamos como diluyentes en general, ¿qué va a pasar? Se va a producir una leche. Si lo usamos rápido, 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 esa leche no va a aglutinar, no va a formar un precipitado y no vamos a tener inconvenientes. Entonces, es en el único producto que tomamos esa licencia porque lamentablemente el ácido retinoico es espectacular para muchas cosas, pero no sirve, su solubilidad es muy compleja. Ácido retinoico, están todos los mecanismos de acción, la melatonina. Esto leerlo realmente es bastante aburrido, ¿sí? Por eso preferí contárselos de poquito yo y después lo leen tranquilos para como ampliar este cuentito que les fui contando. El laurete en general lo usamos diluido, es muy importante, estaba la palabra que no me salía, Pato, gracias. La glutamina, hablamos que es un aminoácido que es esencial para el músculo y que aumenta la biosíntesis de colágeno dentro del músculo enormemente. El DMAE, que favorece la contracción muscular, como habíamos dicho. El tranexámico, que es un fármaco procoagulante que consigue favorecer la coagulación inhibiendo a la plasmina. De esta manera inhibiría la unión del plasminógeno a los queratinocitos, células superficiales de la epidermis, y esto a su vez disminuiría la formación de ácido araquidónico, que redunda en menos prostaglandinas y leucotrienos. Y esta disminución de mediadores inflamatorios tiene un efecto inhibidor de la enzima tirosinasa que regula la formación del pigmento de melanina. O sea, no es una antitirosinasa directa, sino que todo por un mecanismo indirecto genera esta inhibición de la tirosinasa. Así que es muy interesante, anda muy bien, la gente está muy contenta y es un producto que lo podemos combinar además con el mismo producto en crema, o sea que la paciente puede utilizarlo en crema durante un tiempo antes de esa mesoterapia y después durante todo el tratamiento. Y también es el único producto que también se puede utilizar en forma oral y es bastante efectivo en forma oral también. O sea que tenemos 3 vías para utilizar este producto. Bien. Vamos a detenernos también en este otro producto, que es el D-Line. El D-Line es un nombre que hemos puesto nosotros, o sea, que es una formulación que hemos desarrollado nosotros, que es la mezcla de 3 productos que cada uno le aporta algo distinto para favorecer la relajación muscular y mejorar las arrugas de expresión. O sea, acercarnos todo lo que podamos a una toxina botulínica, pero todos sus efectos son reversibles. La toxina es irreversible durante 4 o 5 meses aproximadamente. Y ahí empieza la reversibilidad de la toxina. Y entonces tenemos esos 3 productos, que los podemos ir viendo de a uno. El SNAP8 es un octapéptido, hace muchos años, diría aproximadamente unos 15, quizás un poquito más, irrumpió en el mercado una generación de productos que son péptidos, péptidos que tienen algún efecto biológico. Entonces, ¿qué es un péptido? Un péptido es una cantidad de aminoácidos limitada, ¿no? Hay péptidos muy grandes con mucha cantidad de aminoácidos. En este caso, cuando hablamos de un octapéptido, estamos hablando de 8
aminoácidos. Y lo que hizo una empresa fue empezar a jugar con los aminoácidos y de esa manera iba combinándolos y los testeaba. Y en algún momento encontró que el SNAP8, que en realidad es una elongación del verdadero original que se consiguió en su momento, que se llamaba argireline, fue la droga revolucionaria de la cosmética, que es un hexapéptido, tiene 6 péptidos, y con esto lograban un efecto símil toxina botulínica. Reduce la profundidad de las arrugas, etcétera. Lo mismo, teóricamente, que haría una toxina botulínica, pero bueno, 100 veces menor, 50 veces menor, pero con algún efecto visible. ¿Dónde actúa? En el mismo lugar donde actúa la toxina botulínica. Se mete en el medio de un complejo, no permite que se forme ese complejo, y entonces ahí se mete el SNAP8 o la toxina botulínica, y entonces no se liberan estas vesículas de acetilcolina que tienen que salir y generar contracción. Este es el mecanismo de acción, muy interesante, que es el mismo mecanismo de acción de la toxina botulínica. El Leufacil, en cambio, es un inhibidor de los canales de calcio. Y entonces, al actuar sobre el cierre del canal de calcio, también traduce en una reducción de la excitabilidad de la actividad neuronal. La contracción se produce mucho más débil. Entonces, acá tenemos esta inhibición del canal de calcio, con lo cual no se produce la contracción que hace falta para que se libere la vesícula de acetilcolina. Entonces, ven que dos mecanismos de acción distintos que terminan ayudándose uno al otro o potenciándose de alguna manera. Este es un lindo ejemplo para entender cómo combinar drogas, ¿no? Y por último, aparece otro hexapéptido que lo que hace es disminuir la sensibilidad de los receptores de la acetilcolina. O sea, bueno, y puse el inhibidor de calcio, bajé la contractilidad, me metí en el SNARE, pero resulta que igual se me escapó alguna vesícula de acetilcolina. Bueno, pongo un producto que haga que esa acetilcolina no pueda actuar sobre el receptor y de esa manera sigo coadyuvando en el mismo efecto. Lo que quiero es que no haya contracción muscular. Entonces, lo que hace esto es inhibir acá los receptores de tal manera que la acetilcolina que ande dando vuelta no va a poder actuar. Insisto, es un producto cosmético, nosotros lo hemos pasado a inyectable, a mesoterapia, y hemos encontrado un efecto realmente interesante. No es toxina. Entonces, la aplicación consiste en aplicar 1 centímetro por sesión en la zona periocular, frente del rostro. Se puede combinar en la misma sesión, no en la misma jeringa, con aplicación de hialurónico, de vitamina C, con lo que tengan ganas, para mejorar, porque bueno, la arruga sigue estando físicamente y yo puedo empujarla, puedo estimular el colágeno con vitamina C o puedo rellenar un poco su matriz con ácido hialurónico. Esto es lo que ustedes tienen que aprender. A ver cómo combinan una cosa con la otra para lograr el efecto estético final, ¿no? Bueno, protocolo obviamente una sesión una vez por semana. En una época teníamos parches de D-Line, ahora si no tenemos cremas con el mismo producto. Bien, hacemos un paréntesis de preguntas si quieren, cortito. Pato. Acá estoy. Hay ¿Alguna? preguntas, habemos preguntas. A ver, espera que voy para atrás Falta que digas, acá. hay una correcta, como dicen. Sí, no, son interesantes. Primero, vos nombraste la ciproterona, creo que la respuesta también es obvia, pero preguntan si se consigue o utiliza ciproterona en Argentina. Nosotros conseguimos un producto parecido en la Argentina, lo tenemos. Bien, me imaginaba. Acá preguntan, dentro de los fármacos eutróficos, ¿cuáles serían los 2 o 3 más usados o recomendables? Es que es un grupo de fármacos amplio y para los que empiezan se hace difícil elegir uno para la fórmula. Acá continúan. En las diapositivas de la clase te preguntan si los fármacos los agrupaste en orden de efectividad o no necesariamente. No necesariamente. Y lo de los eutróficos es, a ver, si yo estuviera en el lugar de ustedes, un hialurónico tendría siempre en mi consultorio, obviamente que un hialurónico tendría siempre, conjunctil tendría siempre, básicamente, y podría tener, no sé, una ginkgo biloba o podría tener una centella asiática. Y con eso medianamente estaría cubierto con los eutróficos. No sé vos, ¿qué opinas? Sí, exactamente lo mismo. Igual más allá, pasa con muchos fármacos. Después cada uno va a ir haciendo su gusto, lo que probó. Y anduvo bien, generalmente lo sigue usando. Pero bueno, pero sí, de entrada estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, perfecto. Acá dice, adhieren a tu comentario, a veces es beneficioso alternar en las distintas sesiones con distintos fármacos del mismo subgrupo. Sin embargo, en los teóricos prácticos, escuché de los docentes que se prefiere iniciar y terminar un protocolo de meso utilizando en todas las sesiones siempre los mismos fármacos. ¿Comentarios sobre eso? Bueno, mi comentario es que a veces no alcanza con una sola sesión para tener una idea de si ese fármaco estuvo haciendo lo que tenía que hacer o no lo hizo. Necesitamos ojos muy avesados, como pueden ser los de cualquiera de los docentes o incluso obviamente de Pato, que tiene muchísimos años en este tema, para decir, che, puse esto y la verdad siempre veía más o menos este cambio y ahora no lo estoy viendo. O sea, cambiar en una sola sesión me parece no darse tiempo a conocer el efecto sobre el paciente. Yo digo mínimamente 2. Lo que puede pasar, y en eso no estoy 100% de acuerdo con el comentario que dice la doctora o el doctor, es que tengamos un cambio en ese paciente y entonces necesitemos cambiar la fórmula, porque algo de lo que estábamos buscando lo empezamos a lograr y queremos ahora ir para otro camino.
eso también pasa. Un paciente no viene todas las sesiones de la misma manera y solamente va mejorando de a poquito lo que yo creía que iba a mejorar. Capaz que mejoró más la parte oxidante, capaz que mejoró más la parte de matriz, capaz. Entonces yo digo, bueno, viro un poco para otro lado. Entonces, en general, pensar que el primer protocolo que elegí va a ser con el que voy a terminar 8 sesiones después, por ejemplo, es un poquito como no estoy de acuerdo. Creo que hay que hacer una evaluación, por lo menos a la segunda o a la tercera sesión hay que mirar. Sentarse y mirar, a ver, ¿qué pasó? No sé Sí, vos qué nosotros lo decís. que transmitimos es no apurarse, darle tiempo al efecto, porque es como dijiste vos antes, si yo doy un antibiótico, tengo que dejarlo, que se acumule una cantidad, una dosis, un efecto, para valorar el efecto. Yo, personalmente, lo que les digo es, por lo menos, para valorar el efecto, por lo menos 5 sesiones. Bueno, Por lo menos, porque un protocolo de eso mesoterapia, pasa. en 5 sesiones no hay algún resultado positivo, algo ahí sí, algo pasa. Pero, como decimos, para alguien con más experiencia, más avanzado, en una o dos sesiones ya se dio cuenta si va perfecto o hay que cambiar. Pero para quien está empezando, mantener una fórmula de las fórmulas estándar sugeridas, que no van a fallar, darán más o menos satisfacciones, pero no fallan, 5 sesiones para ver el efecto. Sí, darse tiempo también. Si estamos cambiando y probando ensayo, todas las sesiones, no le damos tiempo a Posible. nada. No, eso tampoco, eso no estoy de acuerdo. Claro. Acá te preguntan, ¿es correcto entonces asociar en la misma meso dos componentes del mismo estante si tienen diferente mecanismo de acción para potenciar el Sí, efecto? absolutamente, absolutamente. Y lo vamos a ver mucho en corporal. En corporal es fundamental hacerlo. Si no, hay muchísimas veces que en corporal no logramos nada. Así que eso lo vamos a ver. Bien, acá te preguntan, ¿el preparado de Lauret que viene para meso, viene diluido a su vez o hay que diluirlo? En general hay que seguir diluyéndolo. El preparado que viene 0,5 o al 1% y de ahí nosotros vamos a hacer una dilución de aproximadamente 1 en 10. Bien. A ver, acá te dicen, Lo entonces que el pasa que es, D-line. perdón, es 1 en 10 porque yo voy a utilizar 1 centímetro en 10 centímetros de una mezcla de otras cosas. Por eso es 1 en 10. Bien. No es que lo uso solo 1 en 10, sino diría, bueno, hacémelo ya diluido. Pero también es cierto que a veces no hacemos tan diluido las cosas porque si cuando las quieren mezclar, en el momento de mezclar algo, cuando yo mezclo 5 centímetros de algo con 5 centímetros de otro algo, ya tengo al 50% la concentración de ambos productos. Entonces, por ese motivo, tenemos que usar una concentración que después no la usamos pura sobre el paciente. Pero si no, se nos cae demasiado la concentración. Bien. Acá te preguntan, entonces el D-line tiene que aplicarse en el músculo para poder inhibir la contracción y no como mesoterapia. Bueno, nosotros vamos a apelar a que la mesoterapia difunda y eso le llegue al músculo en algún momento. También podemos utilizarlo, pero eso no es para este primer curso, no es para este primer momento. Podemos apelar a aplicar D-line sobre los músculos faciales directamente con una muy buena técnica, como si fuese una toxina botulínica, sin esperar que Exacto. vamos a tener el mismo efecto. Pero anda y funciona y se ha probado bastante. Exacto. Las dos formas son válidas. Acá, bueno, acá preguntan costo del D-line. No creo que el doctor Michelewicz tenga en mente No, el costo de un no, frasquito de D-line. Eso es para no tengo nada. preguntárselo a los agentes de propaganda que están en Sí, todas las sí, clases, están allá en la sí, sí, sociedad. sí, sí, sí. No ¿Alguna tengo la menor idea. contraindicación para el uso del D-line? Preguntan acá. No, ninguna, ninguna. Se puede usar absolutamente seguro. Eh, bueno, acá seguimos con el D-line. Entonces, ¿cuánto de D-line y cuánto de fisio en la jeringa? Una sesión semanal, pero ¿cuántas sesiones en total? Sí, Es son una esas pregunta más preguntas tuya. que, viste, ¿qué Yo te lo usaría contesto? más o menos al 50% si lo voy a usar en meso. Lo puedo llegar a usar puro en aplicación puntual sobre el músculo. Pero, por Sí, ejemplo, he visto muchos casos de profesionales que hacen sesión de toxina y mesoterapia con D-line. sí, señor. Exacto. Y eso Sí, aumenta el efecto sostiene mucho más tiempo el efecto de la toxina. sí. Y si el D-line se usa, a ver, supongo que se usa solo o acompañado con algún otro fármaco, y el protocolo sería de 10 sesiones corridas, como un protocolo de mesoterapia, para Sí, agregar un factor de relajación muscular. y Eh, sí. Acá dice, ¿y cómo con la crema de D-line puede generar ese efecto aplicado en forma tópica? Ah, tan incisivo los doctores. Bueno, estamos hablando de un efecto que va a ser cada vez que nos vamos alejando en la aplicación, desde que estamos adentro de un músculo hasta que estamos en una mesoterapia o hasta que nos vamos a una crema, estamos bajando el efecto. Claro. Pero bueno, de esa manera lo puedo aplicar todos los días. Y de paso, la paciente se beneficia con el resto de la crema, que también le humecta la piel, le mantiene la piel suave, etcétera, O ¿no? ofrecérselo al paciente como complemento domiciliario, además de lo que yo Eso, le estoy haciendo en el consultorio. Yo lo comparo exactamente. con, a ver, ¿es bueno el ácido hialurónico? ¿Las cremas con ácido hialurónico son buenas? Sí. ¿Y el inyectable del ácido hialurónico inyectado? ¿Es mesoterapia? Bueno, sí, pero obviamente hay diferencia entre los dos, pero pueden ser complementarios y se usa. Sí. Eh, el protocolo que elijo en la primera sesión lo uso en todas las sesiones, fue contestada esa antes. Acá preguntan sobre el silicio orgánico, además de antioxidante y eutrófico, ¿tiene función como estimulante del metabolismo y o del colágeno? Es estimulante del colágeno. Lo Sí, nombré como estimulante del colágeno. sí, sí, activa bastante los fibroblastos. Eh, a ver. Mirá que Acá, faltan todavía unos 10 minutitos de protocolo, ¿eh? sí, sí, igual, sí, hay más preguntas y después saldrá alguna más. Pero no, es habitual que nos alarguemos. Ah, bueno, la- no, el- me gusta hacer sí, inglés.
A Sebastián Rey le encanta que nos alarguemos, él nos pide, Sí, aparte por eso lo hacemos. claro, está Acá, contento. a la doctora que había preguntado antes sobre el orden de efectividad, dice que le resultó útil la respuesta con respecto a los eutróficos, si podemos asignar también un orden de prioridad o de utilidad en el resto de los estantes o subgrupos. Y Pero sería como eso lo, repasar toda la clase para claro, atrás. no, pero también esto lo pueden ver en la medida que vayan teniendo los prácticos, ir viendo sobre cada paciente. La mejor manera es ver, es lo que voy a hacer ahora con los protocolos, es tratar de entender qué tengo adelante como paciente y qué estoy buscando con ese paciente y qué me conviene usar. Y hoy probé tal cosa porque me dijo el docente que, mira, para esto anda muy bien esto. Pruebo, y si en ese paciente que yo estaba trabajando no me anduvo, pruebo el que le sigue. Lamentablemente esto va a ser así, porque del otro lado tengo un paciente, no tengo una máquina. Sí. No, acá me preguntan a mí. Acá dicen que me recuerdan que en un práctico me preguntaron acerca de cómo lograr mejorar la calidad de la piel del párpado inferior, donde habitualmente no se punza con la pistola, ni se aplica dermapten, ni ácido, ni nada. Y yo mencioné la posibilidad de mesoterapia manual y otras terapias. Y acá dice, bueno, y zona pericular. Sí, muchas veces, por el espesor, por el lugar, por todo, lo que uno termina haciendo es, después de terminar, desmonta la jeringa de la pistola y en la piel muy finita pericular, que hay que inyectar a 30 grados, a muy poca profundidad, y se termina dando como el toque artesanal a mano. Estoy totalmente de Sí, acuerdo. se hace mesoterapia manual en la piel del párpado, piel muy finita y delicada, donde aparte la pistola tendría que estar haciendo presión sobre una zona sensible. Sí, ahí se termina a mano. Ya lo iremos viendo de a poco, en todo el año lo haremos. Acá preguntan lo que vos dijiste hace un ratito, Ariel, dice, ¿usar D-Line y toxina botulínica prolonga el efecto de la toxina? ¿Se pueden combinar? Sí, Sí, dije que sí. totalmente. Fue contestada y totalmente sí. Y acá te preguntan, ¿cuál es el pH del D-Line? Me mataron, pero en el listado nuestro lo tenemos. Debe estar. En mi experiencia de Muy inyección, cerca de 7, muy cerca de 7. la experiencia de inyección tiende a arder un poco. No sé si es por pH, por irritación de otro tipo, por lo que Bueno, sea, esto es pero importante que entiendan el motivo a veces. El motivo de los ardores no necesariamente es el pH. exacto, O sea, no. uno rápidamente, digo, uno cuando no tiene ningún conocimiento, enseguida dice, no, esto está muy ácido, o esto está muy básico, y por eso pica o arde, lo que sea. Y el motivo más importante de los ardores es la hiperosmolaridad. Cuando un producto es hiperosmótico, o sea, que tiene una cantidad de soluto en solución, esto quiere decir que yo tengo una alta concentración de productos adentro de una solución, esa solución puede arder solamente por ese hecho. O sea, yo puedo tener, no sé, una cafeína al 2% y no siento nada. La pongo al 5% y me empieza a arder. Y entonces es la hiperosmolaridad. La osmolaridad es algo que juega un papel importantísimo en la piel y si nosotros no tenemos cosas isoosmóticas, o sea, que tengan la misma osmolaridad que la piel protesta. Si es hipoosmótica, protesta y a veces protesta mucho más. Y si no, ustedes van a hacer hidrolipoplasia Sí, señor. en el práctico. Sí, Bueno, sí. cuando hagan hidrolipoplasia, si alguien se llega a confundir y en vez de usar solución fisiológica utiliza agua, que no tiene ningún soluto, el agua destilada no tiene ningún soluto, la solución fisiológica tiene cloruro de sodio como soluto en una solución que es agua, el ardor y el grito de la paciente se escucha en la 9 de julio. Entonces, Exacto. la osmolaridad juega un papel muy importante. Entonces, diluir a veces lo que trae es bajarle la osmolaridad al producto. Esto es una respuesta a una pregunta que creo que escuché algo al principio de todo. ¿Por qué diluir? ¿Para qué es diluir? Bueno, la solución fisiológica. Al diluir estamos llevando el producto lo más cercano a lo que la piel resiste recibir, digamos. Bien. Contesto la última, que queda en todo caso una para después. Acá preguntan, ¿en zona periocular se podría hacer mejor Napash, ya que la técnica sería más superficial? Precisamente no, porque el Napash es una técnica en ráfaga, rápida, muy rápida. Y para inyectar en zonas delicadas con la zona periocular, yo necesito hacerlo con precisión. Tengo que mirar exactamente la profundidad de cada punto y el ángulo. Y Napash no me permite esa sutileza. ¿Sí? Exacto. Ese es Sí, el sí. punto. Bueno, te dejo, Ariel, seguir y Sí, son después unas terminamos con poquitas todas esas. placas, son unas poquitas Perfecto. plaquitas. Dale. Bueno, estos protocolos que yo voy a nombrar ahora no son los mejores protocolos que existen en la mesoterapia. Están pensados a propósito para ejercitar la mente, nada más. Es como a ver, intentar entender por qué pongo cada cosa en la mezcla. Entonces, yo dividí los protocolos faciales en 3 categorías para tener una idea nada más, pero puede haber 50 categorías. ¿Sí? El envejecimiento cronológico, el cronoenvejecimiento, el fotoenvejecimiento, estamos hablando de esa gente que se expone más al sol, que tiene ese tipo de deportes, etcétera, o por ejemplo la flacidez. Entonces, vamos a tomar estos 3 protocolos y los vamos a estudiar. Entonces, el envejecimiento, armamos una solución que tiene ácido hialurónico, N-furfuriladenina, conjunctil, que es el salicilato de monometricinolotriol, y procaína. Entonces, ¿qué hemos puesto en esta solución? Hemos puesto el envejecimiento en general, lo primero que ocurre es que tenemos una matriz absolutamente seca. Entonces, le hemos puesto un eutrófico, posiblemente el mejor de todos, el que más me va a hidratar esa matriz. Luego tenemos una quiescencia, o sea, tenemos el envejecimiento, estamos con todo, las máquinas funcionando al 10%. Entonces pongo un estimulador para que las células de la piel se pongan a trabajar un poquito más excitantes. Y luego tengo el conjunctil, que es un gran estimulador de colágeno y además es un antioxidante, y lo tenemos casi como Batman y Robin con la procaína, van como casi juntos. En facial, la verdad que usar conjunctil en todas nuestras mezclas y procaína
es como una cosa de buen uso. Básicamente es por eso. Entonces, a ver, bueno, no me anduvo tan bien esta paciente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo cambiar la N-fosforiladenina porque quiero mejorar, porque me di cuenta que la matriz no anduvo. Entonces pongo dos productos eutróficos juntos. Incluso son de la misma familia. Los dos son glicosaminoglicanos. Entonces, lo que hago es reforzar mucho la matriz extracelular. Este es el concepto que quiero que vayan entendiendo. Y uno potencia al otro, no son iguales. O no anduvo la N-fosforiladenina, le meto melatonina, porque creo que sigue estando muy quedadita esa piel. Entonces, sigo apostando al hialurónico, pero cambio el estimulador del metabolismo. O cambio todo directamente. Digo, bueno, voy a poner otro glicosaminoglicano, que es bastante potente. Les aviso, es uno de los productos más caros de toda la lista de productos de mesoterapia, es un producto importado. Y le pongo ginkgo biloba como estimulador del metabolismo. O sea, esta es la posibilidad. Ahora, para eso yo esperé por lo menos 3, 4 semanas, como dice Patricio, puedo esperar hasta 5 semanas, no tuve ningún cambio, hago una vuelta de timón. Los anteriores son un girito nomás. Esto es una vuelta de timón, cambié todo. Este es el concepto de cómo voy armando una mezcla. Para esto quería explicárselos de esta manera. Ahora tengo fotoenvejecimiento, entonces tengo muy claro que tengo mucho radical libre, que tengo manchas posiblemente, que tengo una piel absolutamente seca. Entonces voy a utilizar ácido retinoico. ¿Por qué? Porque el ácido retinoico es espectacularmente bueno para estimular colágeno, para revivir la piel, para diluir manchas. La mancha por fotoenvejecimiento se va a ir diluyendo con el ácido retinoico. Es como una gota de tinta en un vaso de agua que vieron que va despacito desapareciendo y después me queda celeste, una tinta azul, por ejemplo. Pero no me queda azul. Entonces, si yo logro eso, la mejoría estética es enorme. Y el buflomedilo lo teníamos, esto fue antes de la prohibición, y lo tenemos como vasodilatador. En general hay un déficit de la microcirculación enorme también en el fotoenvejecimiento. Entonces pongo algo que me actúe sobre esa microcirculación. Y como siempre, Batman y Robin, ahí van el conjunctil y la procaína. No me funcionó lo suficientemente bien. Hago una vuelta de timón completa y meto glicólico y vitamina C, dos estimulantes de colágeno, pero el glicólico tiene la ventaja que además, como es un estimulador de la, ah, del crecimiento de los queratinocitos, lo que va generando es una descamación importante y eso también mejora mucho el aspecto del piel. Entonces, glicólico y vitamina C sería un vuelto de timón importante. Tengo flacidez, bueno, puedo utilizar directamente una mezcla que tenga un poquito de todo. Ahora fíjense la cantidad que tengo en total. En total tengo 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros y medio. Y el medio es de lauret. O sea, ¿a cuánto está esto? Es lauret al 0,5 hecho al 10%. O sea que en realidad tengo lauret al 0,05 adentro de la solución. Y utilicé el Limae, utilicé productos de distinta mecanismo de acción, 3 productos de distinta mecanismo de acción, debo tener que tener éxito para esa flacidez seguro. Y esto es una papada, por ejemplo, importante en una papada o en una mejilla muy caída. Y después hay fórmulas hechas, nosotros tenemos fórmulas hechas, si bien yo no soy amante de las fórmulas hechas, porque las fórmulas hechas no están pensadas para un paciente, están pensadas en forma general, el tema de la estabilidad a veces puede ser crítica. Entonces, pero bueno, tanto el médico pide tener una fórmula hecha para poder tenerla ya hecha y no tener que andar haciendo la mezcla en el momento del consultorio, que tenemos acá una de Dimae con glicosaminoglicanos y procaína, o complementarias con conjunctil, hialurónico, piruvato. O sea, fíjense que tenemos eutrófico, antioxidante, tenemos antiflacidez. Así que recomendaciones, trabajar con prudencia, selección y control de la procedencia del fármaco. Por favor, mírenlo. Si ha pasado mucho tiempo, no lo descuiden. Si la temporada viene demasiado cálida, algunos productos convienen en la heladera. No todos, no hace falta que estén en la heladera. Pero, a ver, si tenemos una temporadita de 30 y pico de grados y no estamos teniendo aire acondicionado, vamos a tener que mejor tener los productos en la heladera. Seleccionar bien la técnica, si voy a elegir a mano, si voy a elegir lampaz, si voy a elegir punto a punto. Lo que yo necesito estar muy, muy seguro de la técnica que voy a usar. Y extremar la asepsia. Es importante la asepsia para no tener después sorpresa. Y la asepsia no significa solo la asepsia sobre el paciente, es la asepsia sobre cada frasco. Es la asepsia de cómo trabajamos con la jeringa. No contaminemos el frasco. Quizás nos convenga tirar aguja y volver a usar otra. O sea, vale la pena extremar la asepsia en todo momento. Nos ha pasado de casos de contaminaciones de micobacterias y el problema estaba en la técnica, no estaba en el producto, porque en toda la partida los únicos frascos contaminados eran los que había usado Juan o Pedro, no importa quién. Y resultó que eran los únicos contaminados. Y en la misma partida tenía frascos que no estaban contaminados, que no habían sido usados. Entonces, evidentemente, la técnica es importante. También es cierto que estamos hablando de gente muy bestia, realmente muy bestia, que han utilizado, por ejemplo, solución fisiológica para nebulizar como producto de dilución, que han comprado en el kiosco solución fisiológica para nebulizar. Entonces, ojo con todas esas cosas. Asegúrense muy bien lo que están usando. Así que les agradezco la atención, espero haber sido útil, entretenido y no muy aburrido. Y este es mi mail, cualquier necesidad que tengan, a ver, no desde el punto de vista comercial, porque no me ocupo de lo comercial, pero si tienen algún problema técnico o necesitan alguna consulta, con todo gusto estoy para ayudarlos en lo que necesiten. Bueno, Ariel, te paso una de las preguntas, si mezclo D-Line con toxina botulínica,
¿Cuál es la proporción? Doctor, no se No, mezcla la no, no. toxina con nada. O sea, La toxina claro, va no se, no se todo mezcla. el Yo organismo. dije, se hace toxina por un lado y se hace mesoterapia por otro. El XADN es un gel, ¿cómo lo uso? Creo que se lo contestaste ya. No, no, es un gel, está gelificado porque forma un gel como hialurónico, entonces vamos a tener que entibiarlo un poquito y diluirlo, si no, no lo vamos a poder mezclar. Hay que diluirlo mínimamente al 50%. Después pican retinoico con procaína, precipita. El retinoico precipita, yo lo expliqué, precipita con cualquier cosa. Entonces, lo hacemos y lo usamos en el momento inmediatamente. Calcula la conservación de los productos de mesoterapia. ¿Cómo? La conservación de los productos de mesoterapia. Bueno, un producto pinchado lo aguanto una semana, lo aguanto a lo sumo 10 días, y si no lo volví a usar, en general lo tiro. Cuando yo pinché un producto, rompí la esterilidad. Cuando nosotros le entregamos el producto es estéril. Cuando lo pinché, ya no es más estéril. Entonces, lo que conviene es que esté en un lugar fresco, al abrigo de la luz, y a la semana, 10 días, si no lo terminé, se terminó el producto. ¿Sí? Más vale perder un frasquito y no tener un problema. Pregunta si la conservación es bueno llevarlo en heladera a los productos de mesoterapia. Si es, como yo dije, si hace mucho calor, sí, si no, no hace falta. Bueno, compré fórmulas hechas para mesoterapia, dice fecha de elaboración, pero no de vencimiento. ¿Cuánto tiempo dura? Y Sube el frasco, está aproximadamente, cerrado. cuando es magistral, aproximadamente 6 meses. Piensen que no tiene ningún conservante. El producto de mesoterapia no tiene ningún conservante. Por eso no trae generalmente ningún tipo de reacción. Bueno, el resto es halagos a tu clase, Ariel. Ah, bueno, muchísimas gracias. Eso siempre es bueno. Creo que ahí estaríamos, ¿no, doctor Laboría? Creo que sí, no están apareciendo más. Fueron unas cuantas.